Los personajes que son noticia están en la hora de la verdad. Doctor Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Muy buenos días. Doctor Chacón. Hola. Bueno, ahora sí lo estamos escuchando. Muy buenos días, doctor Chacón. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, doctor Chacón, la crisis fue algo más que una crisis de ministros. Fue toda una crisis política. Petro rompió las alianzas que tenía. Lo que eso significa en la arena política, doctor Chacón, su punto de vista. Pues es un posible bloqueo, claramente, que tendría el gobierno en teoría, pero ahora lo que estamos viendo es que el presidente va a buscar negociar directamente con los parlamentarios, y eso pues es aún más grave, ¿no? Antes era una posición de los partidos que acompañaban al gobierno, una cosa institucional, gustáranos o no nos gustara, pero era algo más institucional, pero ahora entonces el presidente rompe con los partidos, ataca al Congreso y habla entonces directamente a los ciudadanos diciéndoles que los va a movilizar porque el Congreso no es capaz de pasar las reformas que él quiere. Bueno, ¿y entonces eso qué significa? Eso de pasar por encima del Congreso y acudir al pueblo, si el pueblo no aprueba reformas. ¿Eso cómo es? Claro, pero ¿O es que está anticipando una constituyente para constituir un nuevo poder político en Colombia, un nuevo panorama político? ¿Qué significa eso de acudir al pueblo para pasar las reformas? No entendemos. pues doctor Fernando, eso es muy sencillo. Primero hay que decir varias cosas. Primero, yo creo que no hay que sorprendernos mucho de lo que está pasando. No está bien, genera preocupación, pero esa es la esencia del presidente Gustavo Petro. Es que no olvidemos cómo llegó él al poder. Su principal activo fue la movilización social, fue la protesta social, fue cuestionar la institucionalidad colombiana. Luego vimos un Petro que muchos pensaron que iba a estar más moderado porque se rodeó de personas que habían estado en la política, que habían militado en partidos tradicionales, que habían estado en gobiernos, que tenían una representación o una representatividad importante ante la opinión pública como personas mucho más moderadas. Pero desde el principio se advirtió y se preguntó esto cuánto va a durar. Bueno, duró 8 meses, porque claramente... ¿Aló, doctor Chacón? Aló. Tuvimos Hola. ¿Escucha? tuvimos una pequeña interrupción. ¿Esto cuánto va a durar? Nos preguntábamos. Siga usted. Bueno, duró 8 meses. Lo que duró fue 8 meses. 8 meses duró esa posición. Ahora, era claro que toda doctor Fernando, reformas profundas en temas muy importantes, reformas con muchas objeciones de distintos sectores. Y entonces empieza un discurso del presidente, ¿no? No olvidemos el balconazo, pues, donde sale a decir y a atacar a las instituciones, a los empresarios, a culpar a los sectores que se le oponen, pero al mismo tiempo habla de construir consensos, de conversar, de dialogar. Entonces, ¿no? Es el discurso que de alguna manera le da a unos sectores para decir que él sí es un hombre conciliador, pero al mismo tiempo acusa a quienes se le opongan de los responsables de todos los males, de mafiosos, que esto no es nuevo, insisto, es que yo creo que hay que ver la trayectoria del presidente para uno saber que aquí vamos a llegar en algún momento. Entonces, cuando las instituciones no les sirven, usted tiene dos opciones, o tiene mayorías y las mantiene, o que cuando usted no tiene esas mayorías, lo que hace apelar es a los ciudadanos, para que de alguna manera sean los ciudadanos los que presionen a sus políticos. Pero aquí es algo muy particular, porque no olvidemos que es que el presidente tenía las mayorías y han sido los ciudadanos y han sido distintos los sectores que se han movilizado, que han alzado la voz, que han planteado su preocupación, que han empezado a señalar la responsabilidad política de los congresistas frente a las reformas, que llevó a que muchos congresistas y muchos partidos, es decir, los 3 partidos que estaban en esa coalición, aparte de los partidos pues delineados,
decir, a votar reformas o que tenían objeciones sobre las reformas y que empezaron a ver unas líneas rojas. Es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que a uno le preocupa? Que entonces empecemos a ver el siguiente discurso. Yo quiero tramitar las reformas, el cambio que les prometí, ¿cierto? Porque además ellos parten de la premisa de que los 11 millones se leyeron el programa de Gustavo Petro, votaron por el programa de Gustavo Petro, a pesar de todo lo que decía ese programa, digamos, en términos de las reformas y lo que implicaban, y ellos creen que tienen, digamos, absolutamente la legitimidad de más de 11 millones para tramitar todas esas reformas al mismo tiempo. Pero resulta que no. Y resulta que es que la gente votó por él por distintas razones, ¿cierto? Y mucha gente hoy en día no quiere ese tipo de reformas. Entonces él apela a ese sentimiento a decir, mire, yo sí quise tramitar estas reformas, yo tuve la voluntad de hacerlo, pero estas instituciones, como él mismo las ha señalado, corruptas, capturadas por unas élites, por una oligarquía que no quiere que esto cambie, entonces apela al sentimiento popular y es muy probable que empecemos a ver, esperemos que no, pero es muy probable que empiece a apelar a que entonces el cambio pasa por cambiar el tipo de instituciones que tenemos. Y cuando me refiero a instituciones, es a las reglas de juego. Y las principales reglas de juego en Colombia es la Constitución. La Constitución, los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos de representación, y entonces empezar a plantear que es que no hay una verdadera representación política. Ya han venido construyendo un relato, distintos sectores, y yo tengo la oportunidad de participar en encuentros de esta naturaleza con centros de pensamiento, universidades, ONGs, donde han empezado a decir que es que la Constitución no garantiza la participación política, y es muy particular, porque usted hasta hace unos años veía sectores de izquierda en la academia decir que la Constitución colombiana es la más progresista porque tenía mecanismos de participación, porque había sido un gran avance en la garantía de los derechos fundamentales. Pero de un tiempo para acá, desde hace más de unos 4 años, en el marco también del informe de la Comisión de la Verdad, etcétera, se empezó a decir que en Colombia la Constitución no era suficiente, que la Constitución no había garantizado ni la paz ni la participación democrática. Entonces van construyendo una narrativa que claramente puede ser instrumentalizada para decir, aquí lo que hay que cambiar es esas reglas de juego. La pregunta es, ¿tendrá el presidente el capital político para hacerlo? Y todo esto en el marco de las elecciones de octubre de este año. Entonces ahí hay variables que hay que tener en cuenta también. El presidente, para poderlo hacer, necesita tener las condiciones para movilizar a los ciudadanos a votar una constituyente. Tendrá que tener capital político, es decir, tendrá que tener alcaldes y gobernadores para contar con la distribución. Doctor Chacón. Es cómo hacemos para enfrentarnos a esa realidad y qué va a pasar en octubre de este año. Dependiendo de eso, tendremos o no en el panorama político colombiano la discusión sobre una posible constituyente. Bueno, dentro de ese contexto que usted nos propone, que lo propone muy bien y con mucha claridad, ¿qué significa la marcha y el balconazo del 1 de mayo? Que ya, porque las elecciones de octubre pues no son sino en octubre, pero para el 1 de mayo Petro ha propuesto una gigantesca movilización popular en favor de unas reformas que la gente no sabía, no conocía cuando hacía su campaña presidencial. Estas reformas son posteriores a la posesión de Petro. Pero ¿qué va a pasar el 1 de mayo y qué se juega Petro el 1 de mayo? Hola, hola. Sí, doctor Chacón, ¿me escuchó? Perdón. Sí, sí, que se juega Petro el 1 de mayo. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora, ahí lo estamos escuchando. Pues las movilizaciones son la forma de él tratar de ganar legitimidad, insisto, una forma de mostrar que él tiene la legitimidad de los ciudadanos que acompañan su propuesta. Ahora es que usted una movilización, doctor Fernando, primero es imposible contabilizarla exactamente. Segundo, usted no sabe quién está representado ahí, no sabe las causas reales de quienes están ahí movilizándose efectivamente, pero la movilización ha sido el principal activo del presidente y de su proyecto político. Y sobre esas movilizaciones, que no olvidemos también,
han sido o han estado caracterizadas por terminar en las vías de hecho, en la violencia, en el terrorismo, en el vandalismo, en los bloqueos, bloqueos que nos han costado o que nos costaron el aumento del precio de los alimentos, la inflación del precio de los alimentos, por lo que significaron esos bloqueos para la estructura productiva en el país, etcétera, pues esas movilizaciones permitieron construir un relato. Y ustedes vieron que el relato dominante en distintos sectores fue que básicamente casi que todo el país estaba en contra del anterior gobierno y apoyaba la propuesta del gobierno Petro. Porque fíjese lo que el presidente ha dicho, insisto, eso es lo que narrativamente se ha creado. Entonces dijo, es que no pudimos pasar de la protesta social al gobierno y no hacer los cambios. Pero es que no nos olvidemos que el pliego de peticiones de los organizadores del paro tenía más de 100 peticiones, donde ni siquiera había una clara representación de qué era lo que quería. Entonces es particular y hay esa narrativa quedó en distintos medios donde decía, bueno, sí, aquí indudablemente el pueblo colombiano está pidiendo un cambio. Un momentico, ¿cuál pueblo? Hay unos sectores que legítimamente pueden estar preocupados, unos que se movilizaron pacíficamente, pero ese no es el pueblo colombiano, ahí no está representado todo el pueblo colombiano. Y no hay que olvidar que más de 18 millones de personas votaron por el Congreso de la República, por los distintos candidatos al Congreso. Es una institución que tiene representación y legitimidad democrática y el presidente no puede entonces, si no le pasan las reformas, pasar por encima de esa corporación y decir que va a apelar al pueblo, porque eso viola directamente la separación y equilibrio de poderes. Bueno, pero el presidente rompiendo la coalición que le ha dado unas mayorías relativas y pues no demasiado definidas en el Congreso, pero ahora sí se quedó con una minoría. La minoría del equipo que lo acompaña es una minoría ostensible. Después de romper con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con el Partido de la U y antes con el Partido de Cambio Radical, más la oposición clara y frontal del Centro Democrático. Entonces, ¿qué tiene Petro en el Congreso, doctor Chacón? Sí, efectivamente tendría unas minorías muy, muy fuertes pues, de su línea dura, la coalición del pacto histórico, y algunos sectores del Partido Verde, especialmente pues los que se autodenominan como los alternativos que han venido acompañando las propuestas del presidente Petro, que han sido autores de los proyectos de ley, han salido a defender las reformas, etcétera, en las comisiones y en las plenarias. Pero aquí lo preocupante, que es lo que distintos analistas han venido advirtiendo, entonces, ¿cómo va a buscar el presidente tramitar esas reformas? Pues porque claramente tampoco es que vaya a renunciar a seguirlas tramitando, ¿no? Los cambios en el gabinete también dan algunas pistas de qué es lo que va a buscar, porque cambia el ministro del Interior y pone a Velasco. ¿Qué significa Velasco dentro del Partido Liberal, dentro de algunos sectores del liberalismo? Entonces van a empezar a buscar a esos sectores que actualmente dentro de sus partidos se sienten cómodos con el gobierno y que no están dispuestos a acatar las decisiones de los partidos. El caso del Partido Liberal, que tiene unos representantes que desean apoyar al gobierno y que lo han expresado y que no están de acuerdo pues, con la decisión del presidente Gaviria. Entonces lo que uno ve es que en esa táctica de negociación política empieza a negociar uno con uno. Pero pues recordemos lo que el país ha vivido en eso. Es que recordemos que aquí la gente se le olvidó episodios como la crisis política, ¿no? Donde se empiezan a utilizar mecanismos institucionales del gobierno para lograr que los congresistas, a pesar de las decisiones de sus partidos, pues voten en un sentido o en otro o se ausenten para permitir que haya mayorías. Usted no necesariamente para apoyar al gobierno tiene que votar favorablemente. Ausentándose en una comisión, pues permite que haya unas mayorías y de esa manera se tramiten las reformas. Eso es preocupante. Pero insisto, uno no ve claramente realmente ese deseo del presidente de conciliar, de negociar, sino de imponer su agenda. Y si no están de acuerdo, entonces los estigmatizo, los señalo y empiezo a buscar unas condiciones para crear un relato y movilizar a la gente, atacando pues a costa de la institucionalidad de la democracia colombiana. Y buscando una nueva constitución, que es para donde puede ir el presidente, ¿no? Pues es que uno no ve qué otra vía tendría, digamos, qué otra vía tendría, doctor Fernando, si usted no tiene mayorías, no tiene gobernabilidad en términos políticos,
la gobernabilidad social tampoco es tan clara. Es que, insisto, yo creo que aquí se han creído de alguna forma que efectivamente hay 11 millones de personas que compraron todas las reformas y eso no es cierto, ¿no? Las variables por las que la gente salió a votar por el presidente, que por supuesto es legítimo, no estoy cuestionando eso, pero tampoco ellos pueden pretender en serio creer que esos 11 millones se van a movilizar, porque es que además los otros 10 millones y pico pues tampoco están de acuerdo y se han venido movilizando. Que esas movilizaciones no han tenido la cobertura en los medios que solían tener las movilizaciones en el marco de la protesta social, es también cierto, pero no hay que olvidar las imágenes de quienes se han movilizado y verlas por redes sociales para que también el gobierno entienda el mensaje que aquí hay unos sectores que también están dispuestos a salir a la calle a oponerse a sus reformas